Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera emisión de Informa TVX nos encontramos en el segmento de entrevista. Como lo he anticipado, este lunes 29 de mayo ya está conmigo Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, balance agropecuario, producción y apuestas de trabajo. Ministro Ortiz, qué gusto, bienvenido. Encantado, Carlito, aquí a la orden, y un saludo a la audiencia de TVX, que es un canal que está abriendo el espectro de la democracia y de las comunicaciones del nuevo tipo en el país. Gracias, ministro Ortiz, por estar con nosotros y justamente por tener un tiempo y acompañarnos en el set de TVX para hacer una lectura de los temas agropecuarios en el país. Y me gustaría que iniciemos con esto, ministro. El Gabinete de Gestión Económica hace algunos días presentó su informe de trabajo de 3 años de gestión presidencial. Y uno de los aspectos que se mencionó, y me gustaría que nos amplíe un poco sobre esto, es la transferencia tecnológica para la producción de alimentos, porque un aspecto relevante, un proyecto relevante es la producción de alimentos. Coméntenos un poco cómo va la línea de acción de estos proyectos y particularmente cómo se vislumbra la transferencia de tecnología ya de manera efectiva para una producción de alimentos sostenida y efectiva. Bueno, en primer lugar, déjeme comentarle que de acuerdo a las cuentas nacionales que se llevan en el Banco Central de Reserva, el sector agropecuario creció al 4.6% en 2016. Es el sector con el mayor dinamismo de la economía. Esta es la concurrencia, en primer lugar, de una definición clara de políticas y de estrategias y metas en el plan quinquenal del señor presidente Salvador Sánchez Serén. En segundo lugar, es que esto cómo se transforma, cómo se concreta. Estamos hablando de 864 millones de dólares que la banca nacional coloca en los sectores productivos. Y nosotros nos enmarcamos en la ruta del Salvador productivo. Entonces, solo para granos básicos, el Banco de Fomento colocó más de 37 millones a 22,000 productores agropecuarios, con tasa preferencial del 4%. El Banco Hipotecario colocó más de 100 millones de dólares a la producción del café y otros rubros. Banco de Fomento ha abierto una nueva línea de crédito para los ganaderos a una tasa barata del 6.7%. Entonces, impulso financiero. Sí. Segundo, la adaptación al cambio climático. Sistemas de riego. Estamos interviniendo en todo el país, en los sistemas de riego que habían, haciendo nuevos y llevando nuevos dispositivos para que la pequeña producción tenga condiciones de llegar adelante. Segundo aspecto. Tercer aspecto, la transferencia tecnológica. Sí. Variedades de semillas que se adaptan a estas condiciones de cambio climático en arroz, en frijol, en sorgo y en maíz. Y además estamos produciendo en laboratorios de alta tecnología en el CENTA, estamos produciendo plantas sanas de plátano, de papaya y de papa, para transferirle al productor ya condiciones de siembra sin los riesgos de pérdida o demora de tiempo por la presencia de parásitos del suelo, insectos, etcétera, plantas sanas en favor de los productores. Un gran impulso a la ganadería nacional, asistencia técnica, nueva genética reproductora. Estamos haciendo cosas novedosas en eso, en el terreno. Luego, el gobierno de la República ha mantenido sistemáticamente la entrega de más de 400,000 paquetes a productores de maíz y más de 150,000 productores de semilla de frijol. Frijol, sí, semilla de frijol para el consumo humano. A esto agréguele que hemos impulsado la producción de las cooperativas que proveen semilla a los agricultores. Que eso que nos garantiza, que son híbridos de alto desarrollo tecnológico en el CENTA, adaptadas a las condiciones de clima nuestro
y por supuesto, semillas con alto nivel nutritivo. A eso agréguele la confianza. Los agricultores, el sector agropecuario, tiene una enorme confianza en su país y en el gobierno de la República. Entonces, la conjunción de estos factores es lo que hace que el sector pueda tener un dinamismo, que lo destacaba el señor presidente el sábado pasado ahí en Zacatecoluca, un dinamismo importante y transformador, ¿verdad? Porque hoy esta mañana he estado reunido con una de las más grandes cooperativas de producción de camarones en estanque. Y me decía, estamos listos para exportar, ministro. Y hemos venido para que nos ayude a los procesos en los que nosotros podamos llevar. Es decir, usted ha visto, hemos declarado una veda del camarón marino que no ha generado ningún proceso de alza de precio del camarón ni escasez del camarón. ¿Por qué? Porque los estanques estaban listos, tenían producción, tenían reserva para proveer al mercado nacional. Todos esos factores concurrentes son los que explican por qué la economía del sector agropecuario está creciendo. Y justamente de esa conjunción de factores que ha mencionado, ministro, me gustaría que nos tuviéramos en uno en particular. Creo que es el de los... Creo que vale la pena que pongamos en discusión el tema de los paquetes agrícolas, particularmente de maíz y de frijol. Usted ha mencionado, estamos hablando de más de 445,000 paquetes de semilla de maíz y más de 150,000 paquetes de semilla de frijol. La inversión del Estado es 23,6 millones de dólares, una cantidad bastante fuerte. Y me gustaría saber, ministro, cuál es el proceso de verificación que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la retribución de esa inversión, tanto en el agricultor como en la producción interna. ¿Cómo verifican ustedes que esa inversión se retribuye en beneficio tanto para el productor, pero también para el consumo interno? Claro, déjeme comentarle dos cosas importantes. En primer lugar, el sistema, contamos con 40 agencias del CENTA a nivel nacional, pero además tenemos agencias de agentes forestales, agencias de ingenieros zootecnistas o veterinarios. Entonces, a través de este cuerpo que tiene desplegado el Ministerio y el CENTA en el territorio, conocemos bien las áreas de cultivo y producción. Pero además nosotros realizamos dos instrumentos, ya eso se hace en el laboratorio. Uno es la encuesta de expectativa. Vamos donde los productores y le decimos cuál es su expectativa de siembra este año. Y él nos dice, bueno, este año pienso sembrar 2 manzanas, media manzana, 1 manzana. Eso nos permite hacer un estimado por dónde va a andar la producción. Eso, ahora, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda para impulsar la asistencia, la atención a estos productores. Y luego realizamos la encuesta nacional de producción agropecuaria, que es donde levantamos todo el inventario de qué se produjo por rubro en el país. Arroz, maíz, frijol, sorgo, caña de azúcar, café, ganado, leche, etc. Peces, este año, por ejemplo, en tilapia hemos estado produciendo arriba de 1.200 toneladas métricas. Eso significa más de 22,000 quintales de producción, cuando normalmente encontramos esa producción a un nivel de 14,000 quintales. Hoy estamos hablando de 22,000 quintales. Y una cifra superior estamos con el camarón. Entonces sí, tenemos mecanismos de monitoreo, de control. Y el mecanismo más extraordinario es el de la plaza pública. La línea de precios es casi una línea recta. Es decir, no hay alzas de precios porque hay abastecido el mercado. Las alzas de precios se vienen por especulaciones derivadas de fenómenos naturales o de la escasez. Y eso, como usted ha podido observar, después del pico de julio del 2015, no hemos vuelto a tener una situación. Y por supuesto el 2014, que nos estaban esperando con toda una operación especulativa que casi llegó a $2 la libra de frijol. Eso lo hemos borrado del mapa, haciendo un trabajo de un gran esfuerzo, por una parte en la producción,
pero en la otra promoviendo los agronegocios, los centros de acopio y servicio, para que el productor pueda ir más directo con los consumidores y no dejar su trabajo en el intermediador. Eso creo que es un punto importante, ministro, y quiero aprovechar para hacer la última interrogante de este bloque. Hemos hablado un poco de los mecanismos de verificación que el MAC tiene para la producción de diferentes granos y de diferentes alimentos. Y lo podemos ver desde el lado del ciudadano, cómo el ciudadano puede tener garantías que los productos que recibe son de buena calidad y un buen precio. Usted ha mencionado el tema de los intermediarios, que es uno de los aspectos que aparece en esta cadena y que jala una gran cantidad de dinero, y eso especula mucho y se le da a la persona un precio que no es necesariamente el real. Entonces usted ha mencionado que ya están trabajando para intervenir en esto y disminuir para precios justos. Pero del lado del ciudadano y la gente que nos está sintonizando en este momento, ¿cómo puede tener garantías que los productos agrícolas que recibe, además de que tienen que ser de buena calidad, los recibe a un precio justo para el productor? Sí, bueno, aquí viene un tema que usted toca, que es un dolor de cabeza para todos los países, no solo el nuestro, es un mismo problema en América Latina. ¿Cómo vamos reduciendo esa brecha entre el intermediario y el productor? A efecto de que el productor tenga beneficio. Eso lo tenemos nosotros, esa es una batalla. Ahorita estamos trabajando, estoy por llevar al Gabinete Económico una propuesta que hemos trabajado con la FAO y otros organismos internacionales que me han ayudado en eso, una propuesta de reserva estratégica en el país, que nos permita hacer controles, hacer, mejor dicho, mecanismos con la economía y en la economía de mercado, mecanismos para disipar cualquier burbuja de especulación. O dos, en casos de fenómenos del niño catastrófico o de la niña u otro tipo de siniestralidad, tener control de las posibilidades de que se abastezca sin disparar los precios de los productores. Eso lo esperamos que en este año, después de que lo apruebe el Gabinete Económico, podamos hacer los aspectos normativos del caso. Ya tenemos la propuesta técnica bien corrida, bien trabajada, bastante bien pensada, dado que nosotros no podemos, por razones financieras, crear un nuevo instituto regulador de abastecimientos, IRA, como hubo en el pasado, que era una idea correcta. El IRA fue un enorme error y torpeza política haberlo desarmado, haberlo desarticulado totalmente. Se eliminó totalmente. ¿Por qué? Porque el país, si tenía problemas, la institucionalidad, las instituciones se corrigen, porque somos seres humanos las que las dirigimos. No se quisieron corregir los errores, sino que se desarticuló para favorecer una política especulativa de mercado, de que todo en manos de los comerciantes y de guarnecer y desproteger totalmente a los productores agrícolas. Y esa es la diferencia entre aquel momento de hace 8 años y esa es la diferencia con la de hoy. En aquel entonces teníamos un sector agropecuario deprimido, abandonado, sin estímulos de ningún tipo, agobiado, por ejemplo, la entrada del problema de la roya, sin respuesta científica, generó toda una situación de desánimo, incluso de abandono. Se llegó a hablar que habían unas 500,000 manzanas de tierra ociosa en el país. Era el resultado de eso. Hoy, poco a poco, está volviendo a reverdecer el campo. Da gusto a mí como autoridad agropecuaria, que me toca ir por un lado y otro del territorio nacional, da una gran alegría. Mire, hace poco estuve aquí en San Juan Opico. Allí es un municipio, aquí cercano a la región metropolitana. Allí tenemos 2.500 manzanas de cítricos. Aquí nomás, 2.500. Estaban deprimidos, hoy estamos trabajando con ellos.
hay 58,000 cabezas de ganado, para mencionarle un municipio. Hay unas cooperativas fuertes trabajando, trabajan el café, trabajan la acuicultura. Entonces, eso no lo observábamos en aquella época. Hoy, en este periodo, estamos consolidando, y las políticas de impulso o de desarrollo productivo que el presidente anuncia en su plan quinquenal, lo estamos empezando a ver que da sus primeros resultados. Perfecto, ministro. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de la Mesa Nacional del Café, que es un espacio en el cual habrá negociaciones, acuerdos entre diferentes actores, tanto del Estado como productores del café, me interesa, y también un poco las proyecciones de producción agrícola considerando el cambio climático. Creo que es un aspecto relevante que discutir sobre este año. En momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, lunes 29 de mayo. Está conmigo Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería, y estamos haciendo una lectura, un balance agropecuario de la producción y apuestas de trabajo de dicha cartera de Estado. Retomando entonces un tema que creo que es oportuno ponerlo en discusión de nuestros amigos y amigas de la audiencia, ministro, es la Mesa Nacional del Café. Este es un espacio en el cual de deliberación, también política, de negociación, diferentes expresiones de grupos que por años han estado involucrados en la producción del café, pero también contrapartes del gobierno que lo que buscan es desarrollar una política, una serie de actividades vinculadas al tema del café. Esto fue anunciado en abril de este año y me gustaría que nos comente un poco, ministro, cuál ha sido el proceso de acuerdos o algunos acercamientos entre las partes en ese espacio de la Mesa Nacional del Café. Bueno, el centro, digamos, o el corazón de este acuerdo es la coincidencia de todos los sectores, gobierno, productores y partidos políticos, de que la caficultura necesita una operación especial. Y por tanto se tomaron tres aspectos básicos. Uno es reestructurar las deudas. Estamos hablando de unos 200 millones de dólares de deuda del café. Y renovar 100,000 manzanas de cafetal en los próximos 10 años. Para eso necesitamos una inversión de 300 millones, hemos estimado con especialistas financieros, se han hecho los cálculos, de los cuales 300 millones se dividan 50% para reestructurar deuda y 50% para impulsar la renovación del café. Déjeme comentarle que a estas alturas, solo con el apoyo del gobierno, se están renovando un poco más de 13,000 manzanas de cafetal, sin considerar los esfuerzos que empresarios que son exitosos y que tienen años de vivir de la caficultura están haciendo con su propio bolsillo. Una encuesta que corrimos sobre la renovación del café nos dice que ya el 30% está con resistentes al hongo de la roya, a la enfermedad de la roya. Hoy este año hemos iniciado ya la distribución de 14.2 millones de plantas sanas. Es decir, que el gobierno, desde que entró el presidente Sánchez Serén a comandar el gobierno de la República en junio del 2014, este ha sido uno de los subsectores con el que hemos estado trabajando sistemáticamente. Ataque a la roya con fungicidas que se le proveen gratis a los productores que están cosechando y que les permite mantener el nivel de producción, ¿verdad? Este año hemos cerrado la producción con 850,000 quintales. Y luego hemos considerado en este acuerdo del café también crear una institución que se ocupe de la investigación científica. Vamos a corregir un error estratégico cometido en los 90, de cerrar el ISIC. El Salvador tenía uno de los mejores institutos de Mesoamérica en investigaciones del café, con pruebas concretas, productos concretos, Pacamara, por ejemplo, para mencionar
una variedad de arábiga que es la que está ganando los primeros puestos en los certámenes de alto nivel en el mundo y además obteniendo los precios más altos nunca vistos en el país en subastas internacionales del café. Entonces estamos en eso. Ahorita la mesa se reunió el viernes y se entregaron ya los anteproyectos de reforma al fideicomiso del café, sí, porque desde el fideicomiso se van a conseguir los recursos, okay, y se entregó el anteproyecto de la creación de este nuevo Instituto de Investigaciones del Café. Ministro, ha hecho una mención relevante sobre el fideicomiso. Creo que es importante que este fideicomiso también se contempla, como usted lo ha mencionado, a través de un proceso de reforma, una inyección de $300 millones. Sí. Y me llama la atención este aspecto. ¿Qué garantías pueden tener medianos o pequeños productores del café de que a través de ese fideicomiso se les va a apoyar y que no se va a concentrar el respaldo económico para a grandes productores de café o grandes empresarios que se han dedicado por años al tema del café, sino que también se puede apuntalar otras expresiones empresariales de nivel medio o pequeños, pero que les interesa a través del café pues reactivar la actividad agropecuaria en el país? Sí, mire, los 1000 grandes productores del café no son capaces por sí solos mantener una caficultura pujante en el país. Hacen una enorme contribución, pero hay más de 21.000 productores en el país. Y la intencionalidad de esta política es que trabajemos con los medianos y pequeños productores. Y centrar un gran esfuerzo con los medianos productores. Estoy hablando de esas fincas de 25, 40, 50 manzanas de cafetal. Porque es la gente que necesita que la rescatemos. Hay unas cooperativas con cafetales en altura, preciosas zonas para la producción, pero están quebradas, sí, están endeudadas. Entonces, este financiamiento no viene orientado a un grupo de personas en particular. En particular. Viene orientado como una estrategia de rescate financiero en los caficultores, para desatarle las manos e impulsar la más grande producción de café que se haya conocido en los últimos años. Y hay otro aspecto también, ministro, es que está bien, no es parte de la articulación necesariamente directa o atribución directa del Ministerio de Agricultura. En el caso del café me refiero a personas que quieren producir pero no lo pueden hacer, ya sea por amenazas, por condiciones de inseguridad, por las amenazas de pandillas que no les permiten llegar a sus trabajadores para la corta o para la siembra del café. ¿Qué se puede hacer en este caso? Sé que esto es una competencia más del Ministerio de Seguridad, de la Policía, pero ¿cómo se puede articular un trabajo para esto? Nosotros, año con año, el Consejo Salvadoreño del Café convoca, porque tiene mandato, convoca a las instancias de seguridad pública y a la Fuerza Armada para hacer el plan. Lo que hay es que no lo anunciamos como el plan vacacional, el plan navideño, sino este es un plan especial para ayudar a la recolección, principalmente a la recolección de la cosecha. Este es un tema que, igual que la caña de azúcar, donde hay un desplegado especial, este es un tema que ocupa la atención de nosotros, no solo de las autoridades de seguridad pública, sino que también de las autoridades del Ministerio y del Consejo Salvadoreño del Café. Entonces, este es un tema que en la mesa hemos conversado, en la mesa del café hemos conversado, que el otro año vamos, para este año 2017, que cuando venga la preparación de la cosecha, hacer un esfuerzo especial entre los productores y las autoridades para ser más efectivo, que nos permita que los cafetaleros recojan su cosecha y la lleven a beneficio. Segundo, reducir o eliminar la extorsión en el sector caficultor. Y tercero, impedir el robo de café, que siempre a lo largo del tiempo se ha dado, pero el arte aquí es cada vez irlo reduciendo hasta que lo logremos eliminar. Estos son aspectos que están vinculados a nuestros planes de seguridad pública también, es decir, la garantía de la producción y el sector caficultor, el sector cañero, el sector ganadero. Hay zonas donde teníamos fuerte
el contrabando, sí, el contrabando y el robo, el cuatrerismo. Casi hablaba la semana pasada con el presidente de AGES, tuvimos una reunión, y le preguntaba yo en estos departamentos donde teníamos dificultades, me decía, gracias a Dios, por ejemplo en San Miguel teníamos dificultades, había muchos reportes de robo, hemos reducido a cero el robo y el destace de ganado en las fincas de café, de ganado. Entonces el café pues ocupa un lugar especial. Y esto de la mesa, déjeme decirle que no solo tiene un enfoque eminentemente económico, tiene un enfoque social por el empleo que desata en el sector rural del país. Y un componente casi inconmensurable, medio ambiente. El café, esta inversión está no solo dirigido a la economía, sino al tema del medio ambiente. Ministro, hay otro aspecto que quiero aprovechar para tener su valoración. El tema agua ha sido parte de la agenda de Informa TVX. Hemos tenido casi siempre el posicionamiento desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde organizaciones que investigan estos temas como la UNES, el Foro del Agua, entre otros. Pero ahora, aprovechando que está usted con nosotros en el set, hablar del posicionamiento del Ministerio de Agricultura sobre el tema del agua. Sabemos que el agua tiene usos agrícolas, evidentemente, para el riego y el uso que tiene para una producción de alimentos de calidad, y me gustaría conocer su postura respecto a la importancia que requiere un anteproyecto de ley de aguas, el reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano, pero también el derecho de la seguridad alimentaria. Entonces me gustaría tener su posicionamiento sobre esto ante un debate que puede estar. Hay intereses privados, intereses corporativos de utilizar el agua como una ganancia, como con lucro y con el afán de la ganancia. Entonces me gustaría tener su posicionamiento desde la agricultura. ¿Cuáles son las prioridades respecto al recurso hídrico? Bueno, para nosotros el agua es un bien que sigue siendo gratuito, excepto los costos de llevarlo a los lugares donde lo vamos a consumir o donde lo vamos a implementar para la producción. Para nosotros el agua es un factor fundamental, como lo es para el resto de los seres vivos que vivimos en El Salvador. El MAC tiene una dirección que se ocupa de estos temas, la Dirección de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego. Es una dirección que la hemos dinamizado, dirigida por verdaderos expertos, y estamos desarrollando con ellos todo un proyecto que financia Fantel de adaptación al cambio climático, que es donde estamos combinando recuperación de pequeñas cuencas, agroforestería, es decir, el desarrollo agroforestal, reforestación, cosecha de humedad o de agua le llaman algunos. Es decir, como trabajos de complementos en el que la agricultura también contribuye para recuperar la masa boscosa, que es en definitiva la que nos va a garantizar. Y por eso vuelvo al café. El café es un bosque que ocupa la mayoría, entre el 90 y 95% del bosque salvadoreño está en las zonas cafetaleras. Es un bosque de 2 pisos. El primer piso es el arbusto de cafeto y el segundo es el bosque de la sombra. Ese bosque es estratégico para la recarga hídrica. Y por eso nosotros trabajamos. Ahorita este proyecto que le llamo, que estamos financiando con Fantel, lo desarrollamos en 32 municipios del corredor seco, con obras de ingeniera, con trabajo, como le digo, en las microcuencas, pequeñas cuencas, recuperando, educando, enseñándole a la gente el arte de los reservorios, cómo construir el reservorio, dándole algunos materiales para construir reservorios, cómo aprovechar el agua del reservorio para la producción o para el gasto. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Igual. Tendremos que hacer una segunda parte para seguir hablando del tiempo. El tiempo vuela. El tiempo no ha sido nuestro amigo, pero sí me gustaría volver a que nos acompañe en otra oportunidad para seguir haciendo el análisis sobre todo el tema agua, y nos quedamos pendientes con el tema de caña. Caña de azúcar es otro tema importante, ministro. Muy importante. Muchas gracias y siempre a la orden de TVX y de su audiencia. Gracias, ministro. Nos acompañó Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería, y el tema que desarrollamos en esta oportunidad, balance agropecuario, producción y apuestas de trabajo. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más.